Hola, soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender a inspirarse con otros creadores de newsletters. Hoy tengo el placer de hablar con Jaime Novoa, de la newsletter Dealflows. Si no le conoces, ten a mano un bloc de notas porque cuenta muchas perlitas después de estar 8 años enviando una newsletter de nicho e ingresando, ojito, más de 2.000 euros al mes con patrocinios. Ah, y se me olvidaba, hoy finaliza la temporada de este podcast. Oh, qué tristeza, ¿verdad? Bueno, no tanto. Te animo a que te suscribas a mi newsletter sobre newsletters porque estaré todo el verano enviando cada martes los mejores contenidos para seguir mejorando o lanzando tu newsletter. Apúntate en chusnaharro.com o desde el enlace que te dejo en las notas del episodio. Además, pronto te contaré en esa newsletter alguna novedad muy chula. Y dicho todo esto, vamos con la entrevista a Jaime Novoa. Jaime Novoa, bienvenido a Escuchando Newsletters. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Chus? ¿Qué tal estás? Pues encantadísima de tenerte aquí. De hecho, te tengo que confesar algo, ¿vale? Para mí eres uno de los... Empiezo ya fuerte. Para mí eres uno de los referentes en el universo newslettero y aunque he tardado bastante tiempo en invitarte, todo cuadra, ¿vale? Tiene una explicación y es que quería dejarte como broche final de la temporada porque, bueno, empecé con tu amigo David Bonilla y contigo me despido antes de hacer el parón veraniego, así es que ahí te dejo con la responsabilidad y el nivel que espero de ti. Me hace gracia que me digas eso porque justo, pero literalmente 5 minutos antes de empezar a grabar o de empezar de conectarme aquí a la llamada, estaba hablando con David por WhatsApp y estábamos hablando de newsletters porque me pasó un pantallazo, esto se puede contar, aunque son cachivaches, me pasó un pantallazo que publicó de un tuit de Samuel Gil de Suma Positiva de hace, no sé, bueno, no he visto la fecha del tuit que ponía último programa de la temporada o algo así. Uh-huh. Y decía David, pero ¿cómo que se acaba la temporada? ¿Pero qué es esto de hacer temporadas? Que no publica todos los días en verano tampoco. Y estábamos ahí hablando de cachivaches de newsletters justo antes de entrar. Así que, pues mira, sí. Genial. Pues venga, vamos al lío. Lo primero que siempre me gusta preguntar para contextualizar un poco es ¿quién eres y a qué te dedicas? Buena pregunta. Como decías tú, me llamo Jaime Novoa, nací y me crié en Santiago de Compostela, en Galicia. Estuve a punto de irme a hacer la carrera a Madrid, estudié ADE. Bueno, yo pensaba que iba a hacer alguna carrera de ingeniería y demás, pero de hecho hice el bachillerato científico, pero al final me metí en ADE un poco porque me daba la sensación de que servía un poco para todo y todo el tema de matemáticas, física y demás, pues tampoco me tiraba demasiado. Y eso, estudié ADE en Santiago. Después, al acabar la carrera, mi novia y yo nos fuimos a Londres, un poco porque ella quería aprender inglés, mejorar el inglés, y yo, pues estaba en casa sin hacer gran cosa. Nunca me había atraído mucho Londres o UK en general, siempre me había atraído mucho Estados Unidos, y de hecho, un poco mucho por iniciativa de mis padres, sobre todo de mi madre, que al final todo engancha hoy en día, pues mi madre siempre nos empujó mucho a aprender inglés y a hablar mucho inglés, aunque ella no lo habla demasiado. Y entonces desde los 12 años hasta los 21 prácticamente, pues casi todos los veranos estuvimos fuera en cursos de inglés y familias y demás, al principio en Reino Unido y después en Estados Unidos. Entonces nos fuimos para Londres. Yo sabía, ya por entonces, yo sabía que me quería dedicar a algo relacionado con internet, temas digitales y demás, pero conocía mis limitaciones en el sentido de que, oye, pues yo no sabía no sabía ni sé programar, ni sabía, ya al acabar la carrera de ADE tampoco sabes ni de finanzas, ni de marketing, ni de muchas cosas, pero sabía que como ingeniero, que eran los perfiles más demandados, pues no servía. Y entonces en Londres al final pues empecé a enviar currículums a startups, trabajé en una durante 3 meses o 4 haciendo en temas de ventas, y después me pasé a una agencia de social media donde ahí trabajé en la parte de reporting y analítica, sobre todo trabajando para Adidas. Uh-huh. Y ya por entonces, yo me estaba dando cuenta de que me gustaba escribir y básicamente en la carrera se juntaron una serie de cosas, y es que en uno de estos viajes a Estados Unidos pues yo me compré un iPod. O sea, cada vez que iba me traía un aparatito, un gadget, y uno de esos era el iPod de segunda generación, y por entonces, yo creo que esto es año 2005, 2004, un poco más tarde igual.
ya existía iTunes y dentro de iTunes había una sección de podcast, que por entonces todos los podcasts que había pues eran o refritos de la radio. En España había poquísimos, yo me acuerdo que había la SER, la COPE y bueno, y poco más. Eran refritos de la radio y en Estados Unidos había un poquito más ya de tirón, aunque nada comparado con ahora, porque esto se hace eso, hace 15 años igual. Pero había un podcast que se llamaba This Week in Tech, que sigue existiendo, de un señor que se llama Leo Laporte. Y ahí hablaba mucho de tecnología y muchas veces también de tecnología desde un punto de vista de negocio. Y entonces ahí se juntó, me acuerdo que estaba en segundo de carrera, en tercero, y empecé a escuchar esos podcasts y al final es como algo hizo clic de decir, oye, si te gusta tecnología, a mí siempre me gustó tecnología, pero desde el punto de vista de jugar al ordenador y ese tipo de cosas, no desde un punto de vista de programación. Y ahí se juntó un poquito con verlo desde la perspectiva de negocio y dije, oye, pues yo quiero trabajar en algo relacionado con internet, digital, tecnología. Y eso, como sabía mis limitaciones, pues acabé haciendo ese tipo de trabajos en Londres y después a la vuelta, que estuvimos un par de años en Londres, pues yo ahí me di cuenta echando la vista atrás de que me gustaba eso, tecnología, pero también escribir, y en el colegio se me había dado siempre bien escribir y demás. Nunca se me pasó por la cabeza hacer la carrera de periodismo, pero entonces pensé, oye, pues igual tiene sentido intentar esto de blogger. Bueno, que estaba hoy en día casi no se escucha esto de blogger, pero hoy ya eres periodista. Ahora eres creador de contenido. Eso, creador de contenido, eso, Creators Economies, eso. Y entonces, nada, pues al volver yo estaba trabajando en 2012 en remoto desde Santiago para la empresa de Londres, pero bueno, tenía ahí el gusanillo de escribir y yo, claro, al no haber pasado por ninguna redacción, yo nunca he pasado por una redacción, aunque me he dedicado al periodismo bastantes años, siempre tenía esa duda de, oye, ¿te puedes ganar la vida escribiendo? ¿O cómo es esto? Y bueno, contacté con Antonio Ortiz y Julio Alonso y Dani Seijo, que estaban por entonces en Weblogs SL, Shataka, Genbeta, toda la red de blogs. Y ahí estuve 2-3 años al principio escribiendo sobre tecnología en general, esto creo que es el año 2013, 2014, y poco a poco me fui metiendo, un poco por inercia, no sé muy bien por qué, a escribir cada vez más de startups. Y entonces yo ahí ya me había mudado a Madrid porque Marta, mi pareja, mi novia, se había ido a Madrid por temas de trabajo y bueno, empecé a escribir cada vez más sobre startups, a tener un network cada vez más grande en el sector. Y bueno, después me salí de Weblogs porque tenía ahí también las ganas de probar a lanzar yo algo propio, que era un blog que se llamaba Novo Brief, que era en inglés, sobre el ecosistema español de startups. Y básicamente, o sea, yo cuando lancé Novo Brief la idea era, o sea, intentar ganarme la vida con ello y que se convirtiese en un negocio. En un negocio no se convirtió, pero sí que a nivel de repercusión estuvo bien y de network para mí también. Y eso, o sea, acabé por accidente en todo tema de periodismo y después por accidente eso me llevó al Venture Capital, o sea, Capital Riesgo, que es donde trabajo ahora en Cafán, que es un fondo que invierte en startups. Pues invertimos desde 100.000 euros a 10 millones de euros en startups del sur de Europa y Latam, pero sobre todo España. Y eso, y por accidente, sí que es verdad que al final el tema de contenidos y pues me llevó por accidente al periodismo y después por accidente al Venture Capital, y en Cafán pues llevo 6 años. Esa newsletter, o sea, lo que es Novo Brief, después acabó derivando en dealflow.es, que es la newsletter de lo que creo que venimos a hablar hoy. Sí, eso es. ¿Y Novo Brief en qué año lo creaste, el blog como tal? Pues yo creo que en 2013, 2014. O sea, esto surge un poquito porque yo estaba escribiendo para Weblogs SL y cuando iba a algún evento fuera de España, que tampoco iba a muchos, eventos de startups y demás, siempre le preguntaba, pues hablabas con inversores de fuera de España o con emprendedores de fuera y les preguntabas, oye, y bueno, yo les solía preguntar, oye, ¿qué opinas de lo que está pasando en España? Que por entonces en España estaban pasando cosas a nivel de startups, pero nada comparado con lo de ahora. Y eso que lo de ahora es poco comparado con lo que pasa en otros países de Europa o Estados Unidos. Pero y una de las cosas que me decían, y aparte se repetía bastante este feedback, era, oye, yo no sé muy bien lo que pasa en España porque tampoco, o sea, no leo español y no tengo forma de enterarme, más allá de un artículo o dos al mes que puede salir en TechCrunch y demás. Y entonces, ya por entonces existían blogs en inglés sobre ecosistemas específicos europeos. Había un blog en inglés sobre el ecosistema francés, había, bueno, UK obviamente, Alemania, países nórdicos y demás. Y dije, oye, pues igual tiene sentido hacer esto para España si hay gente interesada en leer sobre esto. Y así surgió. O sea, surgió un poco eso, por creer que había una necesidad y ver la forma de cubrirlo. Vale, lo cubrías en inglés, enfocado en el mercado español. Y claro, fue un blog, pero ¿en qué punto das el salto al formato newsletter y qué es lo que te enganchó para
apostar por ese formato, ¿no? Del email. Sí, fue un poco por probar. O sea, yo una de las cosas que hacía, claro, Novo Brief escribía yo solo. E intentaba escribir artículos. O sea, yo una de las cosas que veía con Novo Brief es que ya por entonces había otros blogs y otros medios que escribían sobre startups, pero muchas veces era hacerte eco de una nota de prensa. Te enviaba una nota de prensa a una empresa y, bueno, le dabas una vuelta de tuerca, hablabas con el emprendedor y lo publicabas. Y yo, o sea, yo lo que intentaba hacer era un poquito más de análisis o investigación o exclusivas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo publicaba 1 o 2 artículos al día, como mucho. Pero también me daba cuenta y decía, oye, hay otros compañeros haciendo también periodismo tecnológico de startups en España que publican cosas interesantes. Lo que pasa es que lo que no había, bueno, no había ni existe, yo creo, hoy en día, oye, un blog al que sé que puedo ir para enterarme de todo lo que pasa en España en cuanto a startups. Y entonces dije, oye, pues yo esto en el blog no lo puedo hacer, pero igual tiene sentido hacerlo en una newsletter, y en la newsletter no solo meter los contenidos que yo he publicado a lo largo de la semana como resumen, sino también meter los contenidos que han publicado otros. Y así fue como, que es más o menos, sigue siendo 6 años después, es prácticamente el mismo formato. Es de decir, oye, yo lo que pensaba, y lo sigo creyendo hoy en día, no hay un blog o un medio de comunicación que aglutine todas estas noticias. Después también creo que, o sea, los que vivimos el día a día del sector nos puede parecer que sí, pero creo que al trabajador medio del sector no tiene la necesidad de estar enterado del día a día de lo que pasa, y con un resumen semanal les llega. Y entonces dije, oye, pues vamos a probar este formato porque igual tiene sentido. Y eso, 6 años después, por ahora sigue funcionando, vamos. Genial. Bueno, hombre, claro que funciona. Por eso está aquí. Seb Montoya dejaba en Twitter la pregunta de ¿con qué compites? ¿No? ¿Qué otra newsletter hay similar, si es que la hay? O sea, sí, por ejemplo, newsletters similares, Jesús Martínez del Español del Español, no, de la Información hoy en día, tiene una parecida, que es en castellano, pero más allá de eso, o sea, yo creo que compito con la información fragmentada en diferentes medios de comunicación. Porque al final, o sea, yo no publico, yo lo que hago es curación de contenidos, como se suele decir. O sea, yo aglutino o me reservo las noticias que se van publicando cada semana, y yo después le doy un poco de estructura para que sea más cómodo leerlo. Entonces, al final estoy compitiendo pues con muchos periodistas, muchos medios de comunicación, muchos otros blogs, con Twitter en general, pero al final yo creo que lo que hace diferente es eso, darle estructura. Y para el que no conozca la newsletter, pues al principio hay una sección de noticias de rondas de financiación de startups, después noticias de inversores que invierten en tecnología en España, noticias de exits, noticias de startups en general, noticias de multinacionales o corporaciones que están relacionadas con tecnología, un listado de podcasts sobre entrevistas del sector. Entonces, al final, es eso, compito, o sea, yo muchas veces creo que compito contra mí mismo y a la vez contra toda esa información que está por ahí desperdigada. Sí, al final le está ahorrando tiempo, ¿no? Esa persona que quiere estar informada, en vez de navegar en cada uno de los medios, tú, oye, pues se lo brindas. O sea, y después, obviamente, también tiene un componente de decir, oye, a mí me es útil en mi día a día. Quiero decir, yo en Cafán, pues hay una parte de, no sé qué porcentaje es, el 25, el 20% de mi tiempo, pues lo sigo dedicando a generar contenidos, a hacer branding, marketing, bueno, como se le quiera llamar, comunicaciones. Puede tener diferentes nombres, pero la mayor parte de mi tiempo lo dedico a encontrar compañías en las que invertir y después gestionarlas internamente. Entonces, para mí también es una herramienta buena para forzarme que lo haría aunque no tuviese la newsletter, pero para forzarme a seguir lo que está pasando en el ecosistema, y después, claro, pues me doy cuenta de que es muy útil también para crear relaciones relacionadas con mi trabajo en el día a día, ya sean en startups nuevas, que en algunas hemos invertido a través de la newsletter porque escriben, no muchas, pero al menos un par, inversores internacionales que, oye, quieren conocer el ecosistema y a través de la newsletter los conocemos. Incluso algunas veces nos ha pasado de encontrar inversores para el fondo, para Cafund, a través de la newsletter. Entonces, o sea, es como se dice en inglés, un win-win. A mí me ayuda en lo personal, se monetiza bien, que después hablaremos de eso, supongo, sí. Y después en el trabajo también me ayuda. Entonces es un negocio redondo, vamos. Es un activo importante en tu vida. Sí. Se ha convertido en eso, que a veces me da miedo, pero se ha convertido en un activo importante. Muy bien, has mencionado 2 marcas, ¿no? Novo Brief y Dealflow. Cuéntame un poco cómo fue ese cambio de marca
y cómo lo comunicaste, sobre todo, ¿no? Porque a lo mejor te lleva algún que otro quebradero de cabeza, alguna complicación de confusión de marca. Sí, pasaba eso. O sea, esto no lo he contado, pero claro, más o menos, yo entro justo en Cafán hace ahora más o menos 6 años, antes de que se lanzase el primer fondo, porque, bueno, un día me escribe, yo ya veía que Novobrief no monetizaba bien, un día me escribe Iñaki Arrola y me dice, oye, tenemos una posición abierta en el fondo, ¿te quieres unir? Y bueno, pues no tenía nada que perder, nunca se me había pasado por la cabeza entrar en un fondo de inversión, pero dije, oye, vamos a probar esto que parece chulo. Y hasta ahora. Entonces, claro, yo ahí tenía Novobrief, aunque veía que no monetizaba bien, o muy bien. Entonces, claro, ahí me vi en una situación de verme en un posible conflicto de interés, de decir, oye, yo no puedo seguir escribiendo el mismo tipo de contenidos que escribía y a la vez trabajar en un fondo de inversión, porque es una situación rara. De hecho, yo me acuerdo la primera reunión que tuve en 2016 con una startup como parte de Cafán, me acuerdo que me senté y el emprendedor, que es de una startup que se llamaba Compite, que ahora se vendió hace poquito, el emprendedor me preguntó, oye, ¿pero tú vienes aquí en calidad de periodista o de inversor? Y yo le dije, no, de inversor. Y claro, esas situaciones no quería que se diesen. Entonces yo ahí el blog lo dejo medio aparcado y después tuve la suerte... la newsletter la seguía haciendo, pero lo que es el blog lo dejé aparcado y tuve la suerte de que un día me llegó un email de un grupo colombiano-americano que quería montar una red de blogs en Europa en inglés sobre tecnología y startups de los diferentes ecosistemas y me dijeron que querían comprar el blog. Y dije, pues no sé, esto está aquí aparcado, no sé qué valor tiene, no sé qué valor le veis, la verdad, pero sí, y entonces eso lo vendí, tampoco por mucho. Lo vendí, pero se dio la suerte de que se interesaron por el blog, pero nunca preguntaron por la newsletter. Yo tampoco lo mencioné porque la newsletter me gustaba hacerla y yo ahí ya la newsletter ya empecé, ya estaba monetizando y ya me estaba dando cuenta de que tenía bastante tracción y bastante tirón. Entonces yo dejo el blog aparcado, lo acabo vendiendo, la newsletter sigue funcionando y sigue funcionando bajo el nombre de Novobrief. Pero claro, llegó un punto que la gente tenía un poco de confusión de decir, oye, pero el blog sigue siendo tuyo y la newsletter también o no, que es tuyo, que no es tuyo. Y dije, oye, es hora de darle un cambio de marca, un rebranding y darle un poco más de empaque de, pues oye, lo que es la web hoy de dealflow.es, que se autopublican las newsletters y demás. Y ahí fue cuando, pues dándole vueltas un poco a temas de nombres y demás, pues Walter Kobylansky, que es un buen amigo y que además es una de las personas de España que yo creo que tiene una mente mejor a la hora de ponerle nombres a las cosas. Hablando con él y me a su dijo, apellido también. También. Entonces y me dijo, pues yo tengo el dominio dealflow.es. Y dije yo, joder, bueno. pues encaja muy bien con lo que es. O sea, Dealflow sí que es un término que se suele utilizar mucho en el mundo del VC para o sea, el funnel que tienes de generación de oportunidades de inversión, pero al final también es un poquito lo que es la newsletter, sin ser del lado de inversión, pues eso es generación de un funnel de compañías o de noticias y encajaba muy bien. Y entonces ahí, pues tenía el nombre ya y después quería dar una vuelta a diseño para que no pareciese una cosa más. Y entonces ahí contacté a Manu Gamero de Sensa, pues ya lo conocía. Y bueno, y hablé con ellos, hicieron todo el diseño de lo que se ve hoy, tanto la parte de branding como todas las tripas de conectar el MailChimp con el CMS y demás para que se autopublique. Que hoy en día con Substack lo haces en un Plus Plus, pero sí, esto era hace 4 años, no, había otras cosas, pero no tantas. Y para comunicarlo, pues fue sencillo, o sea, porque la gente ya sabía que lo había vendido. Y aparte me acuerdo que lo comuniqué en septiembre, ya no sé hace cuántos años, y claro, era muy diferente, porque había una web, en la web había información de las posibilidades de patrocinio, hay un buscador que yo utilizo mucho para ver, oye, todas las noticias que se han publicado, porque yo una de las cosas que me daba cuenta es, oye, llevas 6 años escribiendo sobre startups, si quieres saber lo que ha hecho, yo qué sé, Jovan Talent en los últimos 6 años, pues la mejor forma, y ahí sí que lo creo, una de las mejores formas para saber qué ha hecho Jovan Talent en los últimos años es, oye, no te vayas a Google, vete a dealflow.es, buscas Jovan Talent y te van a salir todas las noticias que yo he ido agregando los últimos 5 años. Y yo el buscador lo sigo utilizando bastante y la gente lo utiliza. Y al final era la excusa perfecta para productizar un poco la newsletter y sacarle más partido.
muy interesante también ese cambio de marca y qué necesario era, ¿no? Porque es verdad que, claro, sí, Jaime de Novobrief. Te vas a Novobrief y había un cajetín, ¿no? De suscríbete a la newsletter, pero no era la newsletter de Jaime como tal. Entonces, claro, generaba confusión. Gerard Campillo también te dejaba una pregunta un tanto curiosa y es ¿cuántas veces los que te compraron Novobrief te han hecho una oferta por la Dealflow? No, cero. Nada, cero, ¿no? Porque, o sea, sigo teniendo relación con ellos, pero nunca se han interesado. O sea, y de hecho compraron Novobrief y Novobrief tampoco no ha tenido mucha más actividad. O sea, siguen publicando algunas cosas y demás. De hecho, a ver, claro, a mí cuando me escriben para comprar Novobrief, yo tampoco, o sea, con todo el cariño del mundo y la sinceridad o la humildad del mundo, yo tampoco no estaba seguro de que estaban interesados en comprar, porque eso era un dominio, una marca, bueno, que sí. Sí, con la autoridad, ¿no? A lo mejor de la web. Sí, un poquito de marca. Sí, pero yo creo que en proyectos tan personales, y yo creo que pasa, por ejemplo, en el mundo de las newsletters, que yo creo que por eso muchas veces hay poco M&A o de compraventa de newsletters, son proyectos muy personales. O sea, sí. Es como comprar la Bonilista de David Bonilla, pues la Bonilista es David Bonilla. O sea, si tú compras la Bonilista pero no compras a David Bonilla, compras un activo pero te pierdes el activo más gordo. Y a mí me parecía lo mismo con el blog. Y entonces nunca me han vuelto a escribir sobre comprar la newsletter. Y yo creo que por eso las newsletters son difíciles de vender porque normalmente son proyectos muy personales. Sí que después en Estados Unidos pues hay newsletters mucho más gordas, que es una empresa detrás y demás. Pues sí, hay, con verticales, hay casos ahí, etcétera. Sí, de Hustle y otros. Pero claro, eso ya es una empresa, no es una newsletter personal que hay una persona detrás y ya. Y y en esos casos, que es el mío y muchos otros que hay en España, yo creo que es muy difícil vender esas cosas. Total. Venga, vamos al bloque flujo de trabajo. Háblanos un poco de cómo haces para preparar cada edición. Si utilizas una herramienta, tienes un ritual, ¿no? Como creador de contenido. Yo tengo la suerte, o creo que es suerte. O sea, yo porque sigo haciendo. ¿Por qué sigo haciendo la newsletter? Porque me lleva poco tiempo. O sea, es un trabajo que tengo bastante trillado y de hecho solo me lleva, no sé, 2 horas o 3 horas a la semana hacer la newsletter. Entonces, yo básicamente lo que hago, lo hago independientemente de tenga la newsletter o no, es todas las mañanas mientras desayuno. Me levanto temprano porque ahora tengo una niña pequeña y, bueno, ella se levanta un poquito más tarde, pero aprovecho para madrugar para tener un poco de tiempo a solas. Entonces, mientras desayuno, leo el periódico, leo las noticias. Ahí uso una combinación de cosas, RSS, Twitter, bueno, diferentes cosas. Entonces ahí lo que hago es cada día mientras desayuno, pues marco las noticias que creo que pueden encajar en Dealflow, de lo que se ha publicado el día anterior. Y después, obviamente pues durante el día, pues cuando paso tiempo en Twitter o LinkedIn o cosas de estas, pues oye, si veo cosas, pues también las marco en favoritos y así quedan guardadas. Y después lo que hago es simplemente durante el fin de semana, normalmente los domingos por la mañana, aunque a veces también los sábados, me siento 2-3 horas a la hora de desayunar muchas veces, aunque bueno, ahora con la niña pues a veces por las noches, y cojo toda esa información, todos esos artículos que he ido guardando durante la semana y les doy la estructura que mencionábamos antes. Esto pues esto es una noticia de financiación de una startup, pues lo pongo al principio, esto es un podcast, pues va en la sección de podcast. Vale. Y a veces lo que intento hacer, claro, intento no quedarme simplemente, bueno, la newsletter sigue siendo en inglés, entonces intento no quedarme simplemente en traducir literalmente el título y darle un poquito más de información de lo que pasa, o sea, ya sea porque me leo el artículo, ya sea porque tengo contexto a través de otras fuentes o de otro tipo de información, intento ir un poco más allá de simplemente traducir los titulares. Y es eso, y me lleva muy poquito tiempo, después 3 horas a la semana yo creo, y después, una vez que están metidas ahí todas las noticias y la estructura montada, pues ahí es cuando ya meto toda la info de los patrocinios, bueno, la info de los patrocinios, el banner del patrocinador, el texto de los patrocinadores y demás. Y el lunes a primera hora envío. Pero vamos, que es un proceso muy... O sea, lo escribes directamente cuando te pones en MailChimp, ¿no? Creo que es lo que usas. Sí, en MailChimp. A escribirlo ahí, ¿no? O sea, sí, lo escribo en MailChimp directamente. Sí, hay veces que lo hacía en Google Docs y después lo pasaba, pero otras veces también he intentado cambiar un poco el workflow de decir, oye, pues en vez de sentarme el domingo y hacerlo todo de golpe, lo voy haciendo en el día a día. Pero me he dado cuenta de que funciona mucho mejor lo de hacerlo de golpe y sacarlo todo desde MailChimp directamente. Sí. Genial. Y Seth Montoya, de nuevo,
te preguntaba cuál es la mejor razón para hacer Dealflow, aparte de que tardas muy poco tiempo en hacerla. Joder, pues son muchas. Algunas ya las he dicho. Una cosa que me da miedo muchas veces, miedo entre comillas, es que, o sea, que Dealflow, y de hecho después Chu supongo que hablaremos de esto, Sí. o sea, no me importa hablar de esto, pero que Dealflow hoy en día monetiza muy bien. Para el tiempo que lleva, monetiza muy bien. Para el tiempo que me supone, quiero decir, monetiza muy bien y entonces muchas veces me da miedo de decir, oye, llega un punto, ¿estás haciendo esto por el dinero que supone? ¿Estás haciendo esto por lo que te gusta y el valor que aporta? Que bueno, habrá gente que lo tiene súper claro, yo a veces que voy de un lado para otro. No sé si hablaremos de monetización después, supongo. Sí, por supuesto. Pero, y entonces, o sea, ¿qué me lleva a hacerlo? O sea, sobre todo es que me doy cuenta, uno, es algo que me es útil a mí y es útil a mucha gente que está en el sector y gente de todo tipo. O sea, gente que trabaja en startups, fundadores, gente que trabaja en, yo qué sé, corporaciones como Telefónicas, Vodafone, Mutua Madrileña, BBVA, o sea, empresas grandes, inversores de fuera de España que están interesados en saber lo que pasa en España y el ecosistema en general. De hecho, yo me atrevería a decir, nunca lo he mirado, pero probablemente de todos los fondos de inversión de España, todos los fondos de inversión de España tienen al menos un suscriptor en la newsletter. Y eso al final, pues oye, te da un altavoz que es bastante útil. Y de hecho ahí está la segunda cosa donde nos aporta mucho valor, o sea, tanto a mí, pero sobre todo acá, porque Dealflow es un proyecto personal, pero al final tiene muchas sinergias con Cafán, con el fondo. Y al final también nos sirve un poquito como un altavoz de, oye, esto es lo que estamos haciendo en K, anuncios de K, de las compañías de K, todo este tipo de cosas. Entonces es eso, es que yo lo veo como un win-win de, oye, a mí me ayuda en la parte personal profesional y después a mucha gente también le sirve de ayuda. Entonces eso es lo que me lleva a seguir haciéndolo, la verdad. Pero bueno, imagino que no siempre todo es de color de rosa, ¿no? ¿Alguna vez has tenido, yo qué sé, se te ha pasado por la cabeza dejarlo o has tenido algún momento de replantearte seguir haciéndolo? No, yo creo que no. No, la verdad es que no, y ahí, por ser totalmente sincero, o sea, no sé cuánto pesa los ingresos que genera Novo Brief, Dealflow, frente a la satisfacción personal profesional que supone hacer la newsletter. Pero nunca me lo he planteado. Y de hecho, o sea, yo ahora creo que llevo 6 años haciéndolo todas las semanas, excepto, bueno, a veces una semana en Navidad porque baja mucho el ritmo y la semana del 15 de agosto, porque ahí sí que se para todo. Pero no, yo creo que no, nunca me lo he planteado, o sea, seriamente, la verdad. Sí que es verdad, a ver, pues yo tengo ahora una niña de 1 año y medio, pues los fines de semana se complican más, hay veces que cuesta sacar más tiempo y obviamente pues hay fines de semana que dices, ostras, que tengo que ponerme ahora con la newsletter y te da un poco más de pereza. Pero creo que somos humanos y es normal. Sí, total, nos pasa todo. Pero más allá de eso, no, nunca me lo he planteado seriamente. Sobre todo por lo que decíamos en la pregunta anterior, es que yo como veo que a mí me aporta valor y aporta valor al ecosistema en general, pues me parece algo bonito para seguir haciendo. Genial. De hecho, me llama mucho la atención, relacionado con esto de la satisfacción, que a veces algunos lunes después de enviar la newsletter hay algún tweet por ahí y dicen, ostras, qué súper ilusión me ha hecho salir en Dealflow. Y yo digo, pero y yo siempre pienso, pero que yo necesito vuestros contenidos para poder hacer la newsletter, que si yo no tengo contenidos de otros no tiene sentido la newsletter. Y claro, ahí en esos momentos me doy a veces cuenta de la repercusión que tiene, que a ver, tiene repercusión en este ecosistema pequeñito, sí. Que yo siempre digo, oye, humildad a tope, que tú bajas a la calle, yo vivo en Coruña, bajo ahora a la calle o en Madrid o en Barcelona, que son ecosistemas más maduros, y le pregunto a 10 personas con las que me cruce que qué opinan de startups y tecnología e inversión, y me van a decir, oye, pero esto yo no tengo ni idea, o sea, que esto es una burbuja muy pequeñita. Pero claro, en esos momentos cuando la gente te dice esas cosas, qué ilusión me ha hecho ver tal empresa o mi empresa mencionada en Dealflow, tal, y dices, ostras, pues la gente sí que le da importancia a esto. Sí, y nada, y eso es lo que mola al final. Es una vara de medir, ¿no? También para saber cómo llega la gente. Genial. Quería comentar lo de la web, que ya la has mencionado, pero a mí, francamente, me gusta mucho el diseño y lo currada que está, ¿no? Y incluso te quería preguntar por el repositorio, ¿no? De las propias newsletters. ¿Por qué decidiste subirlas automáticamente? Y bueno, y también cómo lo haces, si tienes algo programado para que, oye, cuando lo publicas en MailChimp se suba automáticamente o lo haces a manubrio.
No, esto está todo programado. Esto lo hicieron los chicos de Sensa, David, que ya no está con ellos, pero David y Manu. Bueno, Manu y el resto del equipo. Básicamente, o sea, la newsletter, como decías tú antes, Chus, se envía desde MailChimp y la web está construida sobre un CMS open source que se llama October CMS. Vale. Y entonces, hay una serie de plugins que hicieron para conectar October CMS con MailChimp, y entonces lo que pasa es que, o sea, literalmente, las newsletters en sí, el body de la newsletter tiene un trigger, y cada vez que October CMS, a través de los plugins y demás, ve ese trigger, republica las newsletters en la web. Entonces es todo automático. Y de hecho, por eso a veces, pues oye, el formato no es perfecto, pero que bueno, que no me importa que no sea perfecto, porque la mayoría de la gente lo lee en la newsletter. Y la razón principal de hacerlo en web yo creo que son varias cosas. Uno, al final, si tienes una newsletter en MailChimp, pues oye, es muy difícil darte a conocer. O sea, puedes usar redes sociales, pero no hay un sitio donde la gente pueda ir y ver, oye, pues ¿de qué va esto? Bueno, que ahora muchos lo tenemos. Tú lo tienes, David Bonilla lo tiene, Substack pues tiene ahí una especie de portada, aunque es una especie de portada muy genérica y que son todas iguales. Entonces yo lo que veía es, oye, yo creo que hacer una web te ayuda en marca, en temas de branding. Ayuda a que esto parezca una cosa un poco más seria, no solo una newsletter, sino darle un poco más de producto, por decirlo de alguna forma, aunque no es un producto en sí mismo, o sí. Y después, sobre todo, y después la razón principal era lo del buscador, ¿eh? O sea, al final, bueno, lo del buscador y la naturaleza un poco efímera de las newsletters, que oye, tú te llega una newsletter al correo, la miras esa semana y, o sea, yo me atrevo a decir que nadie se pone a buscar ediciones anteriores de la bonilista, en parte porque buscarlas es un coñazo. Bueno, nunca subestime. Bueno, nunca subestime, sí que hay gente que seguro que busca las cloacas, pero es complicado, o sea, porque el flow es, pues te tienes que ir al buscador de Gmail o de lo que utilices, buscar ahí, intentar acordarte dónde está. Y entonces, claro, yo creía, por el formato de Dealflow.es, yo creo que el tema del buscador iba a encajar bien. Iba a encajar bien porque al final es lo que decía antes del caso de Jovan Talent o de cualquier otra empresa. Al final llevo 6 años curando contenidos del ecosistema español, ya sea de compañías en concreto, personas en concreto, fondos de inversión y demás. Y si quieres buscar información sobre lo que ha hecho esa compañía, ese fondo, esa persona, puedes utilizar Google, pero que no va a ser muy útil porque Google hoy en día ya es una cacofonía de SEO, SEM y demás, y un long tail de contenidos brutal, pero no te vas a ir a la 10ª página de resultados de Google para verlo. Y al final esos contenidos estaban ya en la newsletter, pero no estaban indexados y no se les podía dar una estructura. Y entonces con la web, y ahí fue trabajo de Sensa, así que pudimos, oye, pues hacer una pequeña base de datos de forma que el buscador funciona bastante bien, y pones lo que decía antes, Jovan Talent, y te van a salir todas las menciones de Jovan Talent en las newsletters de Dealflow.es de los últimos 6 años, todo resumido, o sea, no ves todo el resto de contenidos y lo ves ahí en una misma búsqueda, en una misma pantalla. Y al final esa fue la razón principal para darle empaque y hacer la web, eso, un tema de branding y después también permitir la búsqueda. Sí, también el valor añadido, ¿no? Que a cualquier inversor pues le viene, oye, ¿cuál es el histórico de esta empresa? Claro. Entonces tú lo facilitas. Claro, y después yo me doy cuenta cuando miro las estadísticas de cuando le envío los informes a los patrocinadores, o el email de reporting a los patrocinadores. O sea, no hay mucha gente que lee la mayoría de la gente lee la newsletter en el email, pero hay gente que lo lee también en la web. Y claro, después te das cuenta que o sea, el tiempo medio en cada página, en cada newsletter, es súper alto. O sea, son casi 5 minutos muchas veces, que es una pasada. Y cuando lo miro en Google Analytics y dices tú, joder, pues sí que hay gente que lo lee aquí. Y bueno, y también después para los patrocinadores pues son impactos a mayores, etcétera. También. Entonces tiene sentido hacerlo. Ahora es cuando suelo preguntar el número de suscriptores y la tasa de apertura, pero gracias a tu maravillosa web, esta que estamos hablando, pones que a día de hoy tiene 8.300 suscriptores. No sé si está actualizado. Tengo que actualizarlo. Gracias, vale. Chus, por recordarme. Voy a deberes. Tengo que actualizarlo. Mira. ¿To-dos? Hoy en día son casi 9.600. Wow, vale. ¿Y tasa de apertura media más o menos? Pues lo que entre 45 y 50, sí. Vale. Joder, se mantiene bastante alta para haber crecido, ¿no? la base de datos.
¿Cómo ha sido ese crecimiento? ¿Has tenido o tienes alguna estrategia de captación? Simplemente marca personal y boca a boca, boca a oreja, ¿no? Sí, es boca a oreja, yo creo. Boca a oreja, compartir las newsletters en Twitter y en LinkedIn. A mí siempre me ha sorprendido el tirón que tiene LinkedIn para este tipo de cosas. Yo no leo LinkedIn, yo no miro LinkedIn para buscar contenidos. Bueno, sí para buscar contenidos para la newsletter, pero yo no me pongo a buscar noticias en LinkedIn, pero hay mucha gente que lo hace, es la realidad. Y entonces es eso, boca a oreja, Twitter y LinkedIn. Nunca he hecho ads, a veces me lo he planteado, pero después digo, bueno, no tengo tiempo para ponerme a hacer publicidad de pago. Y entonces eso, boca a oreja, redes sociales. Y después yo creo que otra cosa que funciona, y esto me doy cuenta, bueno, dos cosas que funcionan. Uno es forwards de la newsletter, eso funciona, seguro. Y de hecho, o sea, el hecho de existir la web también ayuda a hacer muy fácil la suscripción. Bueno, en la web arriba a la derecha hay una cajita de, oye, suscríbete, y es súper, súper fácil. Porque muchas veces encontrar el formulario de suscripción de MailChimp si no tienes un sitio al que ir, no es sencillo, no es Substack en ese sentido. Y después otra de las cosas que yo me doy cuenta que funciona es cuando se expande, por ejemplo, la newsletter dentro de una compañía, sobre todo en compañías grandes. Así, a mí me llama mucho la atención cuando igual un día de repente veo que se suscriben 5 o 6 personas. Esto ha pasado hace no mucho, por ejemplo, de Salesforce, porque veo los emails y veo no sé qué, @salesforce.com, y veo primero uno, otra hora después otro, y después y van 6. Y digo, coño, pues han estado comiendo, han estado en una reunión y alguien le ha dicho al otro, oye, pues si quieres saber del ecosistema, pues tienes que suscribirte a esto. Y entonces eso, ahí es cuando veo que el boca a oreja intraempresa, entre empleados y demás, funciona. Claro. Pero sí, es todo orgánico, nada de paid. Vale. Tú tienes la gran suerte de que puedes ver, ¿no? Porque al ser muy corporativo todo, claro, qué empresa te lee, etcétera, pero los que vamos un poco a consumidor final es Gmail y te fastidian, ¿no? No tienes muchos más datos. Perdón. Sí, no, yo lo que iba a decir, y que estaba un poco relacionado creo que con una pregunta que íbamos a hablar después, es... Bueno, no, dejo, porque me vas a hacer la pregunta después. Digo, no me lo fastidies, no spoilers, que tú también entrevistas. Eso. No, justo que en la página de patrocinios y analizándola un poco, es bastante completa, sobre todo de cara a los patrocinadores o marcas que están interesadas. Y algo que me gusta mucho es que ofreces métricas pues, de ese perfil de gente que está suscrita, pues empresa de Salesforce, Telefónica, etcétera. Y esto está relacionado con esa pregunta ciega que te dejaron los invitados anteriores, y es, ¿cuánto investigas qué tipo de público está leyendo tu newsletter y cómo lo haces, sobre todo? ¿Tienes alguna herramienta mágica o a mano? Esto es lo que iba a contar y por eso decidí esperar. Al final, o sea, yo aquí lo que pensaba es, yo no quiero crear fricción a la hora de suscribirse, porque bien podía tener ahí un formulario un poco más complejo, decir, oye, dime tu nombre, tus apellidos, dónde vives, la empresa para la que trabajas, tu edad, tu sexo, ese tipo de cosas. Pero no quería meter esa fricción. Entonces yo lo que hago es, o sea, el formulario es básico, solo el email, me da igual todo lo demás. Y después lo que sí que hago es una vez al año, normalmente en Navidades o hacia finales de año, lo que hago es enviar una encuesta de Typeform con preguntas más cualitativas. Y ahí es donde pregunto, pues oye, ¿de qué eres? O sea, ¿en qué tipo de empresa trabajas? ¿Eres de una startup, de una multinacional? ¿Trabajas en una universidad? Que también hay bastantes de esos, organismos públicos y demás. ¿Dónde vives? ¿Por qué lees la newsletter o en qué te aporta más valor? ¿Qué mejorarías de la newsletter? ¿Qué es lo que más valoras de la newsletter? Bueno, hago ahí preguntas cualitativas y de ahí vienen esas estadísticas. Vale. Porque, o sea, a los anunciantes, a los patrocinadores les interesa, pero a mí también me interesa. O sea, porque si no, es un poco para saber dónde funciona más, dónde funciona menos. ¿Por qué lo lee la gente? A veces te dan feedback. O sea, yo creo que el feedback también hay que tener mucho cuidado, porque si le haces feedback, si le haces caso a todo el feedback que te llega, pues acabas cambiando la newsletter de arriba abajo. Sí. Pero es, o sea, es útil y a mí me llama muchas veces la atención cuando hago la encuesta de qué cantidad de gente la responde. Eso te iba a preguntar, porque ¿qué porcentaje de respuestas? Pues no, o sea, ahora mismo me pillas y no lo sé, pero basta. O sea, igual hay 9.600 suscriptores que, bueno, el 50% no lo ven, o sea, no la ven todos los días, todas las semanas, pero igual cuando lanzo la encuesta igual tengo 200, 300 respuestas, wow, que ya es una muestra bastante representativa o que te ayuda a verlo todo. En parte también porque la gente de Typeform pues la ha hecho muy bien, es muy fácil responder a esas encuestas.
Pero sí, de ahí viene toda esa información. Vale. Y a mí me interesa. Bueno, lo que no pregunto es, de hecho, todo eso de las empresas que salen ahí, de las empresas que salen de los patrocinios, eso lo uso o se lo saco a través de los correos. Del dominio. O sea, no pregunto, oye, ¿para qué empresa trabajas? Es más información cualitativa de quién eres, qué edad tienes, dónde vives, ese tipo de cosas. Genial. Estupendo. Y ahora ya sí que sí, vamos al bloque de monetización. Y es que tú monetizas exclusivamente con patrocinios, pero sí que los tienes muy bien ordenados, ¿no? Tienes distintos tipos. Cuéntanos un poco cómo va. Sí, los patrocinios, el patrocinio es sencillo. Es al principio de la newsletter, bueno, la newsletter es el título, después a veces yo hago una intro, escribo sobre lo que pienso o sobre lo que he pensado esa semana. Hay veces que lo hago, hay veces que no lo hago porque no me da tiempo. Y después ahí, en la parte superior de la newsletter, hay espacio para un banner y para un texto de 150, 200 palabras. Un banner, o sea, una imagen de toda la vida. Y después otra de las cosas que hago es lo que yo llamo el bullet point patrocinado, en el sentido de que todas las newsletters son bullet points, aunque no se ve el puntito, son bullet points. Y entonces a los patrocinadores les sugiero también, o les ofrezco también la posibilidad de crear un bullet point patrocinado, que es el primer bullet point de una sección en concreto, normalmente es Startup News, pues poner ahí lo mismo que han puesto, bueno, lo mismo pero resumido que han puesto en el banner principal. Y entonces es eso, es un paquete de las dos cosas, vamos. He jugado con muchas cosas, hay veces que tenía 2 banners, pero ya me di cuenta que era demasiada publicidad. Hay veces que tenía otros bullet point patrocinados, pero al final me limitaba a hacer esas 2 cosas solo para un patrocinador por newsletter y bastante bien. ¿Y cómo ha sido esa evolución también del precio, sobre todo, ¿no? Porque me imagino que no pides lo mismo con 9.000 que cuando tenías 4.000. Y yo, de hecho, creo que lo del precio es lo más complicado. Yo al principio empecé pidiendo 50 euros, me acuerdo. Hoy en día los patrocinios son 600 y yo creo que ha ido evolucionando de 50 a 50 euros. Y un poco porque yo creo que el precio, y esto es algo que muchas veces hablamos también con las compañías invertidas en K, el precio es más un arte que una ciencia. Sobre todo cuando ya tienes muchos data points, sí que puedes empezar a hacer ciencia con precios, pero si no es más arte. Y una de las cosas yo creo que más complicadas de todo esto es conocer dónde está tu techo. O sea, hasta qué precio puedes pedir o cualquier precio es razonable. Y entonces es eso, ha ido evolucionando mucho. Yo una de las cosas que hacía, y también es una recomendación que muchas veces hacemos a las compañías de K, es, oye, si tú tienes 10 peticiones de patrocinios al mes, por poner un número aleatorio, a uno de esos patrocinadores pídele el doble. Y así más o menos vas viendo dónde está el techo. Claro. A sabiendas de que, y esto es justo algo que hablaba con David Bonilla antes de empezar a grabar hoy es... Yo creo que el precio tiene que tener un equilibrio entre el valor que aportas y el coste que supone. Quiero decir, si tú pides mucho, o sea, yo seguramente algunos patrocinadores pagarían 1.000 euros por patrocinar la newsletter, pero a mí me da un poco de pudor de que no sé hasta qué punto le sacan valor a esos 1.000 euros. Y yo creo que si pides mucho precio, ellos te van a pedir mucho retorno. Y entonces ahí puedes entrar en una delgada línea roja de decir, oye, pides mucho, pero no me compensa, entonces no vuelvo a patrocinar. Entonces, pues oye, 600 euros funciona bien. David Bonilla, por ejemplo, creo que cobra, no sé si 500, Samuel Gil 950, bueno, hay un poco de todo, pero bueno, a mí me funciona bien. Y eso es como donde está el precio ahora y que al mes te da mínimo 2.400 euros, que claro, ni tan mal. Sí. No, por eso decía, o sea, a mí... Sí, que es muy rentable, ¿no? Claro, yo tengo la suerte, es un poco eso lo que decía, el equilibrio que antes cuando me preguntabas, ¿has pensado alguna vez en dejarlo? No, pero sí que muchas veces sí que pienso, digo, joder, pero esto lo sigues haciendo porque te gusta o lo haces ahora por dinero, porque claro, pues al año, bueno, no sé, antes de gastos y de impuestos, pues son 30.000 euros al año por algo que supone 3 horas a la semana. O sea, que es muy, muy, muy rentable. Si hiciese contenidos, por ejemplo, yo admiro mucho lo que hace, por ejemplo, David y Samuel, porque, joder, se tienen que sentar todas las semanas a escribir algo que no es algo que escribas en una hora, que igual te lleva, no sé, me atrevería a decir entre 5 y 10 horas o así. Sí, total. Y yo eso sería incapaz de hacerlo, por cuestión de tiempo y por vagueza mental, por decirlo de alguna forma. Pero a mí me funciona muy bien. Y por eso muchas veces pues está monetizando muy bien. Ahora literalmente nosotros en casa pues nos pagamos, no tenemos hipoteca por ahora, pero nos pagamos el alquiler y el alquiler de todos los meses y algún otro tipo de gasto. Está muy bien.
Sí, sí, vamos. Entonces... ¿Quién pillaría, aunque sea solo por trabajo, 2.400 euros? Claro. Que después de, bueno, tienes que pagar otras cosas y no se queda en eso neto. Pero que está muy bien, está muy bien. Y muchas veces sí que pienso, oye, subes el precio y así tienes más y te puedes comprar otra cosa o lo ahorras, tal. Y digo, bueno, mira, esto está bien, funciona bien así. No me conformo con lo que tengo y no intento acaparar demasiado que te puede salir el tiro por la culata. Muy bien, muy interesante. Y una cosa, Chus, que siempre me gusta contar, que a mí me funciona muy bien con la newsletter para empezar a monetizarla, porque muchas veces la gente te manda el típico email, a ti seguro que te pasa, oye, he lanzado una newsletter, ¿me puedes dar consejos? Y, ¿qué consejo te voy a dar? Yo solo he lanzado una y ha funcionado, pero igual estas cosas son muy binarias. Y muchas veces también me preguntan, oye, ¿consejos para monetizar? Y una de las cosas que a mí me funciona muy bien y que probablemente a otra gente le funcione es hacer patrocinios falsos al principio. De decir, oye, tú tienes el espacio para patrocinadores, habla con 5 empresas amigas, ofréceles el patrocinio gratis. Bueno, tampoco lo puedes ofrecer de otra forma porque probablemente no te iban a pagar. Ofrece el patrocinio gratis y ya verás cómo te llegan otras. Y a mí me funcionó genial. O sea, yo las primeras 5 newsletters eran de empresas amigas a las que les dije, oye, pásame un banner y un texto. Y ahí es lo típico que ya lo ven otras y te escriben, oye, ¿cómo va esto de patrocinar? Claro. Pásame información. Y eso funcionó. Si no empezar, yo creo que es muy complicado. Sí, total. Así es que, consejo de Jaime Novoa. Muy bien. Justo en el estudio de newsletter, que por cierto, gracias por participar y que estoy a punto de publicar, es muy interesante que haya subido del 7% del año pasado al 10% la gente que tiene una newsletter de pago. ¿Te has planteado alguna vez hacer una o convertir Dealflow o yo que sé, hacer como un add-on, ¿no? de pago o qué es lo que te frena para hacerlo? Cachis de la marcha. Esta era la pregunta del final, pero ahora tengo que pensar otra. Sí que me lo he planteado muchas veces. Me lo he planteado muchas veces, pero la realidad es que nunca lo he hecho por varios motivos. Uno, miedo. O sea, miedo a que no funcione. Ya. Eso yo creo que es el principal. 2, el esfuerzo que supone que tampoco tengo mucho tiempo libre ahora entre el trabajo, la niña, la newsletter, pues tampoco tengo mucho tiempo libre y esto lleva tiempo. Y después hay otro motivo que es un tema más de... O sea, Dealflow funciona porque es gratis y porque es un play de volumen. O sea, yo necesito llegar a mucha gente o que lo lea mucha gente para que tenga sentido y también para que esa gente me mande noticias para meter y demás. Entonces, yo creo que si lo hiciese de pago, no serviría hacerlo de pago solo con lo actual, sino que tendría que hacer algo adicional. Eso es. Y probablemente... De hecho, creo que había alguna pregunta en Twitter sobre eso. Probablemente yo, por ejemplo, si me quedase sin trabajo mañana, yo creo que la newsletter se le puede sacar más chicha y volver a hacer contenidos y demás. Pero creo que la newsletter tal y como es ahora, tiene que servir como anzuelo para algo más. Y ese algo más, probablemente ya te metes ahí un tema de, oye, más contenido, o sea, contenidos puro y duro de escribir y que te lleve muchas horas. Hay otro nicho de mercado que yo creo que funciona porque he recibido peticiones por ahí algunas veces de hacer, o sea, deal flows verticales para, yo qué sé, para una multinacional, multinacional de seguros. Oye, yo quiero saber lo que está pasando en España todos los meses de Insurtech, de temas de seguros y tecnología. Pues oye, hacer ese tipo de cosas, pero vamos, al final es una combinación de miedo a que las suscripciones no funcionen o los pagos no funcionen, ¿no? y tiempo. Claro. Sí, de hecho, creo que iba a relacionar la pregunta de Sep Montoya, que era, en el caso hipotético de que pudieras dejar de hacer Dealflow, ¿empezarías a crear un nuevo proyecto o solo te tomarías ese tiempo para algo personal? Joder, pues buena pregunta. O sea, yo lo plantearía al revés. Por ejemplo, yo si un día, que no va a pasar, pero, o sea, si un día me cansase, por ejemplo, de lo que estoy haciendo hoy en día en K, o sea, dijese, oye, pues esto de la inversión no me gusta. O sea, yo sí que creo que volvería a las trincheras y creo que a partir de Dealflow y en temas de contenidos puedes hacer cosas. O sea, yo creo que si esto monetiza, y ahí sí que creo que puedes empezar a meter suscripción y demás. Pero creo que si la newsletter monetiza como monetiza, y al final es una audiencia muy de nicho, que va a un público muy de nicho y ahí también hay valor, más que ser algo muy horizontal y muy general, yo sí que creo que se le puede sacar más partido y hacer otro tipo de contenidos y monetizarlo mejor y muchas otras cosas. Sí, de hecho, Yago Cousiño decía nuevo brief, ¿no? Ya nos remontamos un poco al pasado. ¿Podría haber sido rentable y un tiempo, o sea, un full-time job, si hubieras tomado otras decisiones? Sí, yo creo que sí.
Yo creo ahora mismo, o sea, que ahora mismo tal y como está de maduro el ecosistema y demás, yo creo que sí que hay hueco para hacer un medio de comunicación pequeño, o sea, no creo que puedas hacer una redacción de 20 personas ni de 10, pero algo pequeño, muy personal. De hecho, bueno, hay muchos ejemplos en Substack, en inglés y demás, de gente que vive de esto, y yo creo que sí que se puede hacer. Sí que se puede hacer, no puedes caer en los contenidos, lo que decíamos antes un poquito de, oye, pues al final lo que hago es hacerme eco de notas de prensa y ya. O sea, creo que tienes que aportar mucho más valor, pero yo sí que creo que hay hueco para hacer, o sea, para hacer lo que intenté hacer yo, pero monetizarlo y que se convierta en un negocio. Pues contestada queda. Y ya sí que sí, por último, la pregunta que siempre lanzo. Dime cuáles son tus newsletters imprescindibles. Cuando te llegan a la bandeja de entrada dices, Dios mío, menos mal que ha llegado ya. Pues mira, la verdad es que no leo muchas newsletters. Es la realidad. O sea, por ejemplo, estoy suscrito a muchas, pero al final después lo que voy es, si me interesa el tema en concreto, pues la guardo y no. Pero mira, hay dos que leo casi siempre. Una son temas muy de nicho de nuestro trabajo. Hay una que se llama What is Hot in Enterprise Tech, o sea, que está caliente en Enterprise Tech, que lo escribe un chico que se llama Ed Sim, de un fondo que se llama Boldstart en Estados Unidos. Y es eso, es similar a lo que hago yo en temas es un tema, incluso en el formato, pero es un tema muy de nicho, que va a algo muy concreto, como es temas de Enterprise Tech B2B, y está muy bien, y esa la leo. Esa sí que yo creo que es de las pocas que leo todas las semanas. Y después también estoy suscrito a las típicas, a Samuel, a la tuya, a David. A David y demás. Pero esa es la que leo todas las semanas. Y después las otras, pues oye, depende si me interesa el tema o si tengo tiempo lo leo, si no, no lo leo. Ya. Muy bien. Sí, al final como bebes de tantas fuentes, ¿no? No tienes la necesidad de consumir tantas newsletters para... Y además que, yo creo que nos pasa a todos. Tengo ahí el Pocket o lista paper o lo que sea a tope y basura, muchas veces... Diógenes digital, ¿no? Sí, Diógenes digital, justo. Tengo más cosas ahí guardadas que tiempo para leerlas. Y entonces voy acumulando y en algún momento borro el Diógenes ese y empiezo de cero, pero sí. Y después me pasa igual con los podcasts, por ejemplo, que tengo ahí una... Pero los podcasts existe el 1.5 o el 2. Yo eso nunca lo he hecho. Eso nunca lo he hecho. No, eso nunca lo he hecho. Pero sí, tengo ahí podcasts. No sé si yo uso Pocket Cast y no sé si tengo ahí 25 por escuchar. Muchos de ellos de 1 hora y media, 2 horas, que es prácticamente 2 días enteros escuchando podcasts. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cosas que pasan. Demasiada información ahí. Total. Por eso es tan importante, ¿no? Esta newsletter de curación de contenido, al final, ahorrar tiempo a las personas para estar mínimamente informadas, pues oye, es una gran labor también. Muy bien, Jaime, pues oye, mil gracias por pasarte por aquí. Yo creo que ha sido una entrevista de categoría para cerrar esta temporada, así es que nada, mil gracias y te deseo un feliz verano. Pues gracias a ti también, Chus. Bueno, pues ya has escuchado todo lo que nos ha contado Jaime, muy interesante, la verdad. Y con un invitado así, poco tengo que añadir para cerrar esta temporada, ¿no crees? O bueno, yo creo que sí. Ya que tengo tu atención, te pido, 30 segundos más, porque quiero hablarte de Creando Newsletters, mi podcast premium, más una comunidad dedicada 100% a newsletteros en los que ya hay más de 50 personas dentro. Te hablaría yo de las bondades, pero creo que David Carrasco, que es un suscriptor que está desde el primer día, explica mucho mejor lo que supone para él estar dentro. Él dice que la membresía es como un curso en sí, por lo que aprendes seguro, pero destacaría 3 cosas. La primera, una comunidad activa y un apoyo constante. No hay dudas sin resolver o feedback solicitado sin recibir. El segundo es el enfoque práctico, tanto por los consejos e ideas que vas pillando como los episodios especiales que salen. Y por último, el tercer elemento, pues soy yo misma, ¿no? Chus, que además de experiencia y conocimiento en el campo, tiene una implicación total por la comunidad y es una de esas personas con la que siempre quieres tener contacto. Bueno, he hablado en tercera persona porque esto lo dice David. Y por último, pues bueno, animarte a participar en esta magnífica comunidad, que no para en verano, también te lo digo. Entra en creandonewsletters.com y crea newsletters en compañía. Por mi parte, nada más.
te veo a la vuelta del verano, nos escuchamos y solo quiero desearte un feliz verano. Nos vemos en el inbox.